Bueno, mi nombre es David Rodríguez Coto, soy de Matagalpa. Pertenecí al BLI Germán Pomares Ordóñez. Me integré voluntariamente a la primera movilización de Servicio Militar Patriótico. Debido a que ya pertenecía a una unidad militar anteriormente, que tenía experiencia de entrenamiento militar. La escuela de Apalí para mí fue mi segunda escuela. Prácticamente nunca había conocido la parte de Ocotal como joven y fue una experiencia que comenzamos pues con esta segunda escuela militar de Apalí. Por haber sido activista de la Juventud Sandinista a mi principio de la revolución, participé en la cruzada y todas estas actividades que la revolución nos encomendó. Siempre estuve anuente de las tareas que había que desempeñar, pues. Llegando a la vida militar ya en esta etapa de la revolución, cuando ya estaba un poco más conflictivo la situación del país con respecto a la relación y el financiamiento de Estados Unidos a la guardia que había quedado, pues nos integramos ahí a la escuela de Apalí y comenzamos pues al entrenamiento pues para preparación de física y biológicamente prepararnos pues para esta tarea. Fueron experiencias muy inusuales para nosotros porque ya estábamos comenzando como militares y en una preparación de que no conocíamos, ya que estábamos en una lucha irregular, que nos llamaban, o de tropas guardafronteras. Cuando llego a la escuela de Apalí, comienzo y me integran a las tropas guardafronteras, porque habían dos grupos, pues entonces en estos grupos a mí me ponen como en la agrupación, pues que éramos los TGF en este momento. Ahí nos entrenamos y luego de eso pues pasamos a esta escuela. En 1984, comenzó el enero del 84, integramos pues esta escuela. Y luego de eso pues pasamos a formar parte en el puesto fronterizo de Santa Clara. Pasamos a formar parte directamente ya a lo que fue el BLI Germán Pomares. De primera instancia, cuando nosotros integramos, o cuando yo integré, directamente no fui a las tropas por casualidad. Nos pusieron a la compañía que yo andaba, comenzamos a escoltar los camiones y a jalar la gente hacia Las Victorias, al lado de Murro. En la primera misión ya en febrero del 84. Y equivocadamente el jefe de pelotón que andábamos nosotros nunca nos ordenó bajarnos o quedarnos en el lugar donde había sucedido la primera dejada de los compas, que fue en Las Victorias, ahí en Murra. Y regresamos nosotros al puesto fronterizo de Santa Clara en horas de la noche, cuando ya todas las tropas estaban ahí. Y al día siguiente nos integramos a lo que fue la defensa del armamento del BLI, que estábamos con el retaguardiero y también estábamos con el jefe de armamento, directamente estábamos cubriendo el armamento. En este momento era Félix Chavarría Olivo, pues, alias Willy. Nosotros estuvimos cubriendo lo que fue las colinas pues, del pueblo para evitar cualquier agresión o cualquier toma del armamento que estábamos cuidando. Durante un tiempo estuvimos ahí, luego de eso el batallón como iba avanzando, ¿no? Nos movilizamos con el armamento hacia la ciudad de Yalí. Entonces, luego de eso comencé a integrar, ya el político de batallón llegó, que era César Cadena,
En una de las pláticas, pues entonces que tuvimos con él me dijo que yo iba a pertenecer a la sección política pues del batallón. Y comencé a trabajar en eso pues con él. Y durante un tiempo estuve apoyándolo pues en todo lo que era la organización política del batallón. Políticos de compañía, políticos de pelotones, juventud sandinista, asambleas de base. Eso lo organizamos pues durante todo el periodo que estuve con César Cadena. Ya a mediados del 84 llegó César Lanuza a tomar el mando del batallón y pasé a formar parte pues de las tropas ya de choque. Me asignaron no recuerdo exactamente la primera compañía, pero sí César Socorro era el jefe de compañía en ese momento y ya comenzamos pues a tener algunas acciones, combates que comenzamos a tener en lo que era Cerro Helado. Estábamos operando también en lo que era la zona de Cerro del Arco. La otra parte que más éramos los Chahuitones, Cerro Helado. En esta parte estuvimos operando un tiempo, hasta que ya después el batallón, la acción sigue incrementando y la organización de la guardia que estaba más financiada fue creciendo y las agrupaciones eran más grandes y comenzamos a operar la zona de Bocay. Debido al sistema de operaciones que tenía la Contra en este momento, se comenzó a ver el tipo de maniobras que ellos hacían, entraban y salían del territorio. Entonces se fue marcando el territorio y miramos que la zona de Bocay era una zona óptima para ellos, porque ellos entraban y podían salir al territorio fácilmente hacia Honduras con sus heridos, con su desabastecimiento. Entonces ellos se abastecían fácilmente. Entonces fueron la zona de Bocay donde comenzamos a tener los mayores enfrentamientos, pues dentro de algunos combates que tuvimos, algunos fueron de gran relevancia. En una de las ocasiones que me hirieron, no fue de gravedad, pero sí me charnalearon la mano, el cuello y la nariz, pero el charnales pequeños fue en la parte de Yalí, en lo que es esa zona de Cantagallo y esa zona ahí de Yalí, pues. Y luego de eso, que estábamos operando en la zona de Bocay, tuvimos uno de los combates más inesperados, que no teníamos idea que iba a pasar. Fue en Turuguas. La tropa no tenía mucha información, no se tenía conocimiento, y habíamos chocado con un grupo determinado que acababa de entrar de Honduras, ya que ahí estuvimos durante 3 días en Turuguas, estacionado, cuerpo en tierra. Había dificultades con la comida, habíamos caminado mucho tiempo ya para llegar hasta Turuguas y estábamos desabastecidos por parte de lo que es la alimentación. En ese combate lo más difícil era abastecernos de agua, ya que el camino donde nosotros podíamos bajar, la ametralladora la 60, ellos la ponían directamente en casi las 24 horas en esa zona, pues nosotros bajábamos a traer el agua. Entonces fue dificultoso ese momento, pues. Y en ese momento que chocamos, el sargento de pelotón era el que iba adelante. En ese momento él llevaba el AK en el hombro, o sea, como normalmente siempre cargábamos el AK de una manera, la agarrábamos del cañón y la cargábamos como una raja de leña prácticamente. Y él iba adelante, entonces él se adelantó a la tropa y en lo que bajó el crique de agua y él comenzó a subir, él cuando levantó la cabeza, el guardia le pegó casi en el pecho con la AK. Y le quitaron el arma, le quitaron toda la información que andaba de nosotros, el listado, porque él era el sargento del pelotón. En este momento el jefe del pelotón era Wilfredo Marenco, pues, en este momento. Y comenzó el combate, nos desplazamos y comenzamos a maniobrar y estuvimos ahí, pues,
obstaculizando pues que este problema que teníamos no podíamos ni avanzar ni podíamos retroceder porque ya estábamos en este momento con un gran número de elementos que se miraba que era una buena agrupación. Luego de eso, la jefatura de la compañía decide llamar al arma de apoyo, que en este caso eran las BM o los UCE, y comenzó a coordinar el compa Wilfredo Marenco con Alcides de Yalí, que era jefe también de operaciones del batallón. Comenzaron a maniobrar y a ver la ubicación de los contras y el problema que se nos ocasionó es que estábamos tan cerca que el primer tiro de salva que hicieron nos cayó a nosotros y hubieron heridos por parte de nosotros, no de gravedad, pero sí, en ese momento hubieron compas heridos, pues. Y para poderlo sacar luego de eso, ya las BM, al segundo día de que estábamos ahí tendidos, las BM ya comenzaron a caer exactamente donde estaban ellos y el tercer día pues se comienza la retirada de ellos, pues, lo cual pudimos ver nosotros que al tomar las posiciones de ellos, lo primero que hicimos y lo primero que pasó fue levantar al sargento, pues, y cuando yo le doy vuelta ya él ya no tenía el rostro porque estaba completamente engusanado, la ropa completamente ajustada porque ya tenía 3 días bajo lluvia y sol, pues ahí esos 3 días. Y luego miramos que había un árbol caído como de unos 4 o 5 metros, que era donde estaba la 60, y había un montón de cápsulas de la 60 que prácticamente al que estaba tirando ahí le llegaba casi a la cintura, la cantidad de cápsulas, pues, y la cadena que lleva la 60. Entonces, los 3 días ellos, y lo otro que miramos fue que las cápsulas eran tan nuevas, tan brillantes, que ellos estaban exactamente recién venidos y estaban recién abastecidos, pues. Eso fue una cosa de notoriedad porque las cápsulas estaban completamente brillantes, muy lúcidas, y entonces eso nos dio a entender pues que la guardia venía bien apertrechada. Comenzamos la persecución, pero ya en esos momentos fue un poco menos, los combates fueron aminorando, la guardia iba dejándonos grupos, nos iba dejando grupos pequeños para detenernos y ellos avanzar, el grueso de la tropa avanzar. Hasta que así fuimos llegando y llegamos hasta tomarnos el campo militar que ellos tenían, que era toda la zona de Turugua, donde encontramos muchos guardias enterrados, lugares vacíos donde habían enterrado a la gente a flor de tierra, habían muchos guardias enterrados, habían camas hechas de bambú, habían champas hechas de bambú, muchas casas hechas de bambú, las camas y todo estaban muy bien acondicionados pues para ese tipo de campamentos que ellos tenían ahí. Prácticamente pues ellos están, tomamos en cuenta que esos 3 días a ellos les dio lugar para sacar todos estos heridos, todo ese personal que estaba en esa zona. Entonces nos imaginamos eso que pasó porque ese campamento era tan grande que hasta cuando llegamos, el pelotón me mandó traer comida con otros compas y tanto camino que había en el campamento que yo y otros compas nos perdimos pues en tanto camino pues para ubicarnos, no era bien difícil ubicarnos porque había tantos caminos que ellos ya tenían como una ciudad ahí, tantas casas, tanto en todas las montañas, y eso nos imaginábamos porque por eso tuvimos tanto tiempo ahí combatiendo, pues. Bueno, después de eso, al compa que sacamos ahí, lo llegaron a traer en el helicóptero como a los 4 días, lo pusieron en el ataúd metálico y bueno, y nosotros nos quedamos ahí, ¿eh? Luego de eso tuvimos que caminar y caminamos en dirección a la persecución pues, de este grupo. Y pasamos unos 15 días caminando y fuimos a salir en esa misión, fuimos a salir a Terroelcún, al río Ia, Huaslala.
Tuvimos algunos combates esporádicos, pero no de mucha relevancia, ya que ellos no presentaron resistencia mucha. Y entonces llegamos a IA, caminando unos 15 días más o menos, desde Bocay hasta Gualala. Pudimos ver, pasamos por ahí, por Casa Quemada y toda esta zona histórica, pues. Luego que llegamos a Río Díaz, pues salimos a la carretera, nos abastecieron con comida, alimentos y tiro, ropa, zapatos, todo lo que se nos había dañado. Luego de eso logramos estar como unos 2 o 3 días ahí, llegaron los camiones y de nuevo nos llevaron a Bocay. De nuevamente estuvimos en Bocay, nos fuimos ahí al Corral de Piedra, ahí el colectivo de Bocay, y entonces ahí comenzamos pues a descansar unos par de días y luego comenzamos a seguir una agrupación que supuestamente le andaba a uno que le apodaban Patefierro, pues, en ese momento. Esta agrupación no era muy grande, ya que también no nos dio mucha resistencia, pues, y no tuvimos combates de gran envergadura. Luego de eso, en esta persecución de este Patefierro, comenzamos a salir de persecución a esta agrupación y nos fuimos involucrando, que fuimos hasta salir a Río Blanco y le dimos seguimiento hasta a un lugar que se llama Lagarto Colorado. Ahí en Lagarto Colorado también tuvimos algunas escaramuzas con ellos, y como ellos nos llevaban ventaja, esta agrupación de Capulina y Patefierro, que eran los que estaban en esa zona, comenzaron a hacer quemas de cooperativas, ataques a los milicianos, pero ellos nos llevaban ventaja de un día o un día y medio de camino. Entonces siempre ellos, cuando nosotros llegábamos, ya estaban los efectos de ellos, pues, que habían quemado las cooperativas, o que habían pasado comiendo, o que habían matado ganado. Entonces luego de eso llegamos hasta Las Vegas. Llegamos a Las Vegas, caminamos como una semana más o menos en esta persecución, y luego de eso que llegamos a Las Vegas, los camiones ahí en Boaco nos sacaron y nos llevaron a Mulucucú. En ese momento que nos llevaron a Mulucucú, estuvimos descansando ahí en la base militar, que prácticamente no había muchas construcciones, sino que champas militares, pues, y no había ni pista ni nada. Entonces en ese momento, como los 4 días, comenzó un combate en Cerro La Sirena, al otro lado del Río Grande de Matagalpa, y en la compañía de nosotros nos dijeron que nos preparáramos, que íbamos a entrar a la acción. Estuvimos esperando los helicópteros, cargamos los helicópteros. En el momento que estábamos esperando despegar, llegó una tropa de las TPU, nos bajamos y nos montaron a las TPU y un canino. Bueno, nosotros pensamos que luego íbamos a seguir nosotros, pero por motivos del tiempo, que ya era tarde, pasamos todo el día esperando los aviones y los helicópteros para que nos fuéramos al otro lado. Entonces lo que hicimos fue esperar, y entonces el jefe de pelotón y el jefe de compañía, lo que hicimos fue nos montamos en los camiones, y cuando nosotros íbamos saliendo de la base militar, los helicópteros levantaron, y fue cuando escuchamos la explosión del helicóptero. Fue un estruendo tan enorme que se oyó a los 5 kilómetros que nosotros íbamos en los camiones.
se vio la gran explosión de todo el arsenal que llevaba el helicóptero, más la artillería que iba cargada del helicóptero, más las municiones y todo lo que iba a abastecer las tropas que estaban alrededor del río. En ese momento nos mandaron a regresarnos y llegamos a las 6 de la tarde a la base de regreso. Cuando en eso comenzamos a caminar a las 6 de la tarde, cruzamos el río y prácticamente íbamos caminando amarrados, casi agarrados uno tras del otro, ya que íbamos en busca del helicóptero que había caído. Y cuando llegamos a la zona, la exploración, ya miró el helicóptero que había caído, prácticamente todo estaba incinerado, no había personas, no había restos, no había nada, pues prácticamente todo se consumió a la gran explosión y la cantidad de TNT que llevaba el helicóptero. Y pues la orden fue que dejáramos todo ahí y regresamos pues caminando en la madrugada de vuelta a Mulucucú. Y luego de eso pues ya nosotros regresamos a Bocay, pues siempre era nuestra zona de operación. Tuvimos algunos encuentros con la contra, pero ya eran combates de corto tiempo, mediodía, una hora, algunos tenían media hora, 15 minutos, tirábamos tiros, pero no tenían gran representatividad. Entonces, habíamos visto que el accionar de la contra pues había sido, estaba como utilizándonos para que ellos poder avanzar y nos dejaban retenes. 15 minutos, ellos avanzaban, podían entrar al territorio de esa manera porque nos dejaban pequeños grupos para retenernos a nosotros y ellos avanzar pues, sobre las misiones que tenían ellos. Otro que más recuerdo que fue cuando nosotros estábamos en la Peter Carmen, cuando dijeron de que la contra había entrado a la Trinidad. Recuerdo que nosotros con el jefe de pelotón que estábamos nosotros ahí, nos mandaron a emboscarnos porque ellos iban a pasar por ahí. Entonces tuvimos pues la oportunidad de verlos cuando ellos venían de regreso de la Trinidad y en esos momentos ellos ya venían también ya bastante desmoralizados porque mirábamos pues que no nos representaron resistencia y prácticamente incluso agarramos algunos guardias vivos pues, a los cuales se les sacó información y qué había pasado pues, toda la situación de la Trinidad y todo eso. Como en ese operativo que se montó ahí para retener a esa guardia de la Trinidad, estuvo todo el Germán Pomares, en lo que es la Peter Carmen y todo tendido en la carretera, pues nosotros lo que hicimos fue completamente, al final desarticulamos toda esa agrupación que había entrado a la Trinidad, pues fue un gran número y al final pues salieron en pequeños grupos, tuvieron que dispersarse para poder salir del territorio, ya que el Germán Pomares creo que fue uno de los que más estuvo detectándolo y dándole seguimiento a toda esa agrupación. Y lógicamente tuvimos algunos heridos y hicieron heridos y nos emboscaron camiones y todo, pero aún así pues logramos esa vez capturarle algunos elementos en vivo. Pues. Al final no sé qué pasaría con ellos, si están vivos o están muertos. David, eso lo desconozco. David, para finalizar, sí, un saludo o qué le puede expresar a esas madres, ¿verdad? A esas madres del héroe, sí, a esas madres también el caso suyo, ¿verdad? Que la anduvo visitando en esas montañas tan peligrosas y qué se siente, ¿verdad? Hoy como un hijo, como un héroe de esta patria y qué se le puede decir a estas madres hoy en día, ¿verdad? Yo pienso que, como dicen, el amor de madre es tan intenso que no les interesaba arriesgar su vida. Fueron madres heroicas porque
Muchas de ellas arriesgaron su vida. Algunas tuvieron suerte de que no pasó nada, pero otras tuvieron la desdicha de estar en una situación complicada. Embocaron las caravanas y algunas creo que fue una situación muy difícil. Pero estas madres creo que fueron las que llevaron a sus hijos a que fueran firmes y que con esa convicción que ellas lo hacían, nosotros nos mantuviéramos ahí, pues, y que por su amor, porque ellas nos quisieran, o porque nosotros también, estando ahí, tuviéramos el sueño de regresar vivos, por ese gran amor que nuestras madres, las madres de todos los compas que estuvieron ahí, nos visitaban, nos llevaban pinolitos, nos llevaban pancitos, y eso muchas veces cuando estaba con la moral muy en bajo, eso era como recargar la batería. Y creo que fueron los ángeles que nos acompañaron, y no tengo palabras para decirle que se me sale el llanto por no tener a mi madre hoy, que ella llegó con mucho esfuerzo, pues, hasta esos lugares, otros hasta Bucay, otros Julugugú. Es doloroso ver cómo las madres sufrieron, pero nos dieron ese ánimo. Hoy en día somos personas de fe, personas que queremos al prójimo, porque ellas nos demostraron con ese hecho de visitarnos y querernos, a querer a nosotros, a nuestros propios hermanos, a nuestros hermanos que andaban en la lucha. Pues. Creo que ellas fueron, para mí, los ángeles que nos acompañaron durante, antes y después de toda esta guerra, como dice el compa, esta guerra infernal que nos dejó luto y desigualdades. Pero fue una gran experiencia para todos y una gran lección para el país. Y es lo que no queremos, que vaya a surgir otra. Las personas que creen que la guerra es bonita o qué, entiendan que nadie quiere que sus madres sigan arriesgando, poniéndose en riesgo, que le pase algo en la montaña. Hoy que tenemos paz, ellas fueron las que nos acompañaron y nos dieron este día, hoy que estamos libres, hoy que estamos vivos. Ellas nos dejaron esta tierra para que la cuidemos, igual como ellas nos cuidaron. Y les digo que gracias a ellas, mi respeto para todas ellas. Estas madres que con mucho sacrificio nos educaron hasta donde pudieron, y como decía, no tengo nada que darte, pero te dejo lo que tengo y te doy lo que puedo. Y eso es lo que ellos nos dejaron. Las madres fueron las que nos impulsaron. David, una consigna como político de compañía para despedirnos, que te acordé de esos tiempos. Una de las consignas que más nosotros decíamos era que no pasarán. ¿Por qué? Porque ellos venían financiados, protegidos por los Estados Unidos, y siempre nosotros decimos no pasarán, patria libre o morir.